reforma laboral, donde se dijo que no atardecía o anochecía a las 6 de la tarde, sino mucho más tarde, 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, y donde se limitaron, se descontaron, se bajaron los dominicales y los festivos y demás. Lo que ellos decían es que supuestamente eso iba a hacer que existiera más empleo, toda vez que si los empresarios, los dueños de negocios, pues tenían que pagar menos, iban a invertir más en otros empleados, cosa que fue falso, y el empleo nunca mejoró durante esos años, ni nada por el estilo. Digamos, eso fue uno de los argumentos más falsos que ha tenido el uribismo, pero bajo... Quiero tomar las palabras de él, estas palabras que él dice, en otros empleados, cosa que fue falso, y el empleo nunca mejoró durante esos años, ni nada. el empleo nunca mejoró durante esos años y esa es una de las grandes mentiras del uribismo, dijo él. Revisemos qué dicen los datos, porque estoy seguro de que está equivocado. ¿Qué se decía en ese momento respecto al empleo? En el año 2002, antes de la llegada de Álvaro Uribe al poder, el 2 de abril del 2002 se decía lo siguiente: el desempleo en un 16,4%, según información del DANE. La directora del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, informó que para el total del país la tasa de desempleo para el mes de febrero de 2002 fue del 16,4%, lo cual equivale a 3.204.000 desempleados. Un año después, ¿cuál era la información? En abril 29 del 2003, la noticia era: baja el desempleo en Colombia. La tasa de desempleo a nivel nacional bajó a un 13% en marzo, 2 puntos menos respecto al 15% que se registraba en igual mes del 2002. Esto significa que el número de cesantes en todo el país quedó en 2.601.000 personas, es decir, 339.000 menos que en marzo del año pasado. Y no fue únicamente que el desempleo bajó, sino que en ese momento, en el año 2004, un poco después, el desempleo en Colombia fue el más bajo en 7 años, alcanzando una tasa de 12,3%, 3,3 puntos menos que en el 2002, y la más baja en los últimos 7 años a partir del momento, por lo que para el 2004 la cantidad de personas desempleadas eran de 2.550.000 personas. Y finalmente llegamos al 2010, año en el que Álvaro Uribe dejó de ser presidente de Colombia, y para ese año encontramos una tasa de desempleo del 11,8%, según cifras del DANE. En conclusión, lo que tenemos, tal como lo esperábamos, es que todo este discurso y todo este video de Ariel Ávila está basado en mentiras, está basado en falsedades. Quiere convencer a sus seguidores de una idea que no existe, de un relato fácilmente refutable, pero finalmente un relato que ha llegado a la gran masa poblacional, que están convencidos de que supuestamente todo lo que se hizo antes está mal y que Gustavo Petro viene a liberarlos, viene a salvarlos. Así esta no sea la realidad, y así la consecuencia más lógica de esta reforma laboral sea precisamente la pérdida de empleo, que es probablemente lo que él busca para destruir al país y contentarlo con subsidios, miserias y limosnas, como ya sabemos que hacen perfectamente en Venezuela o en Cuba, y de esta forma tener el control sobre la población. Por eso para ellos esta reforma es tan importante llevarla a cabo. Nada por el estilo. Digamos, eso fue uno de los argumentos más falsos que ha tenido el uribismo, pero bajo los costos, a costa de los derechos laborales. Entonces esta reforma, el núcleo central, era básicamente restablecer, que los nocturnos cuentan no desde las 9 de la noche, sino desde antes, 7 de la noche, y restablecer paulatinamente el pago de dominicales y demás, de festivos, del 70%, restablecerlo al 80%, luego al 90% y luego a un 100% a medida que pasaban los años. Hoy se mete una reforma de archivo, y esto pues va a ser muy difícil que los senadores que firmaron pues se echen para atrás, digamos, es muy probable que se termine archivando la reforma. Esta reforma tenía una serie de consensos sociales para restablecer derechos de los trabajadores. Al hundirse... Esta idea de consensos para restablecer derechos, en sí lo que entiendo de lo que está hablando es del promover justamente el tema sindical en las empresas. Promover el sindicalismo como un instrumento para esta lucha de clases que Gustavo Petro siempre ha querido llevar. Obviamente lo disfraza con el nombre de consensos sociales, consensos
de los trabajadores, de los obreros, para adquirir derechos. Lo que está realmente diciendo es que quiere organizar a estas poblaciones justamente para destruir a las empresas desde adentro, para disminuir la productividad de estas y lograr así la devastación de los comercios y de las industrias. Esto es finalmente lo que busca Gustavo Petro, como dije anteriormente, también bajo la misma idea. Igualmente, como decía antes, cuando destruye la economía de la nación, cuando destruye a las empresas, lo que hace es tener la capacidad de controlar justamente la economía del país y de esta forma llenar de subsidios toda la estructura social y así tener control sobre la población. Esa es la búsqueda máxima de Gustavo Petro y en general de la izquierda en los países, porque la gente cuando se acostumbra a los subsidios se vuelven un voto fácil y la alternativa más segura que tienen ellos para mantenerse y perpetuarse en el poder.